Yo soy Joana Marilis Cepeda Armenta. Este es el producto integrador de la unidad número 2. En nuestro equipo está conformado por Armenta Espuma Daniela, Camacho Apodaca José Rodrigo, Padilla Talamante Mariana, Valdés López Jesús Israel y Cepeda Armenta Joana Marilis. Yo hablaré sobre los géneros literarios. Antes que nada, supongo que es mejor iniciar por qué es un texto literario. Un texto literario es una creación artística por parte de un autor, en la que se reconocen las características de algún género literario. A su vez, esta busca capturar el interés del lector con el uso de palabras adecuadas para expresar sus ideas y emociones. Este tipo de textos tiene como finalidad hacer reflexionar al lector y a su vez cautivarlo con el uso de palabras que puedan transmitir su mensaje. Normalmente, el autor del texto quiere conseguir un propósito específico. Ahora, para profundizar en el tema, ¿qué es un género literario? Básicamente son las categorías en las que se puede clasificar una obra literaria, según su contenido y estructura, pero estos también le sirven como modelo al autor, ya que éste puede basarse para elaborar un esquema previo a la elaboración de su obra. En esta ocasión nos enfocaremos en 3 géneros. El primero de ellos es el narrativo. Este consiste en que el autor cuente una historia desde la perspectiva de un narrador. Este tipo de texto suele escribirse en prosa, pero existen algunas excepciones en las que se utiliza a manera de poema. Un claro ejemplo de este tipo de texto son los cuentos, historias cortas y novelas. El segundo es el género lírico. En este, el autor busca principalmente transmitir un sentimiento, sensación u emoción respecto a una persona o un objeto que toma como inspiración. El principal ejemplo de este tipo de textos son los poemas. El tercer y último género es el dramático. En este caso, el autor lleva el desarrollo de la acción a la escena, ya que este tipo de textos están destinados a ser representados. Por lo tanto, los hechos no se relatan, sino que se interpretan. Un ejemplo es Hamlet, Romeo y Julieta, que son de William Shakespeare. Otro ejemplo es La Celestina de Fernando de Rojas y entre muchos otros. Mi nombre es Daniela Armenta Espuma, soy del grupo 302 y el tema del cual les voy a hablar hoy es sobre los personajes. Los personajes son seres ficticios que están presentes a lo largo de la historia. Son los encargados de llevar a cabo las acciones durante la historia. Existen 4 tipos de personaje: protagonista, antagonista, secundario e incidentales. El personaje protagonista es el personaje principal de la historia. Este evoluciona a través de la historia y puede ser real o puede ser ficticio. Con un claro ejemplo está en el cuento de La Cenicienta. La Cenicienta en este caso es el personaje principal. Ahora, antagonista es el personaje que se encarga de oponerse a los planes del protagonista. En este caso entran los villanos, como por ejemplo en La Cenicienta sería la madrastra o en La Sirenita sería Úrsula. En los personajes secundarios son los personajes que ayudan ya sea al antagonista o al protagonista a cumplir con el objetivo de la historia. Un ejemplo es en la película de Blancanieves. Los 7 enanos, el príncipe y los pajaritos del bosque son los encargados de ayudar a Blancanieves, entonces ellos son los personajes secundarios. Y por último tenemos a los incidentales. Estos personajes sí aparecen en la historia, mas no se sabe absolutamente nada de ellos. Por ejemplo, en la película de Coco, los personajes que aparecen en el cementerio velando a sus difuntos serían personajes incidentales, ya que solamente son como personajes extras. Tiempo lineal. La estructura narrativa lineal es la que nos presenta los hechos de manera cronológica. Generalmente empieza presentando a los protagonistas, que es la introducción, su historia o problema, que es nudo,
y su solución, que es el desenlace. Los juegos temporales son donde el presente, el pasado y el futuro se fusionan los tiempos para confundirlos y mezclarlos. Dentro de la historia menciona a sucesos o situaciones que no van en el tiempo. Narrador. El narrador es un elemento más como lo son la historia o los personajes. No es una persona. Ha sido creado por el autor para que lleve a cabo la misión de contar la historia. La elección del tipo de narrador dependerá de la información de que disponga para contar la historia y del punto de vista que adopte. Narrador omnisciente. El narrador omnisciente es frecuente en fábulas, relatos infantiles y en las épocas de la antigüedad, pero no es demasiado frecuente en las formas literarias contemporáneas, con notorias excepciones. En líneas generales se caracteriza por lo siguiente: narra en tercera persona, es decir, relata todo como si lo hubiera estado mirando, como si lo estuviera mirando ocurrir, hablando de los personajes como él, ella o por sus nombres. En ocasiones puede hacer referencia a sí mismo, decir lo que opina, etc., pero el relato en sí es contado normalmente sin involucrar al narrador. Tiene ubicuidad, es decir, está en todas partes al mismo tiempo, como Dios, y lo sabe absolutamente todo en la narración, incluso está dentro de la cabeza de los personajes y conoce sus pensamientos y motivaciones. Ofrece explicaciones, en lugar de sugerir cómo hacen otras formas de narrador, el omnisciente explica al lector lo que ocurre y las motivaciones de ello, ya que posee toda la información al respecto. Puede ser cambiante. Al no estar sujeto a ningún personaje o ninguna perspectiva de la historia, el narrador omnisciente puede saltar en el tiempo, puede variar su ubicación o estar en dos o más lugares al mismo tiempo, según su antojo. Suele ser autoritario. El narrador omnisciente no puede ser contradicho por la historia y o los personajes, es decir, cuenta lo que ocurre y tiene cierta autoridad respecto al relato, por lo que a menudo se le disfraza de la voz del autor, aunque no lo es nunca, o se le permite emitir juicios y dar opiniones respecto a lo que narra, más que nada en los textos que se persiguen una moraleja final. Narrador intradiegético. En el caso del narrador en primera persona, o narrador interno o protagonista, el narrador es un personaje dentro de la historia. Actúa, juzga y tiene opiniones sobre los hechos y los personajes que aparecen. Narrador deficiente. El narrador deficiente es un testigo que cuenta de manera objetiva lo único que ve, por medio de sus sentidos, sin producir opiniones sobre lo cual está presenciando. Tampoco sabe lo cual está ocurriendo a otros personajes de la historia. Su narración es parecida a la imagen concedida por una cámara de video, debido a que muestra al lector una escena definida sin integrar subjetividades. De ahí que además se conozca como un narrador objetivo. El narrador deficiente conoce menos puntos de la trama comparativamente con las experiencias del protagonista, lo que le atribuye un funcionamiento restringido de la información. Dado el desconocimiento de los detalles, las interpretaciones del narrador deficiente acostumbran ser escuetas, en otros términos, claramente, lo cual le atribuye el carácter de deficiente ante otros narradores de la historia. La prolepsis. La prolipsis puede ser un recurso de narración que se utiliza para anticipar una declaración o para realizar una pausa en el presente narrativo y narrar un acontecimiento que tiene lugar en el futuro. La analepsis. La analepsis o la escena retrospectiva crea también una voz inglesa de flashback. Es una técnica utilizada tanto en el cine y en la televisión como en la literatura que altera la secuencia cronológica de la historia, conectando momentos distintos y trasladando la acción al pasado. Se utiliza con bastante frecuencia para recordar eventos o desarrollar más profundamente el carácter del personaje. Un gran ejemplo de analepsis podría ser que hace 10 minutos que llegué a la ciudad en la que antes vivía. Vengo caminando por la calle del Río, una avenida en la que yo solía transitar antes de llegar a la escuela. Llego a la esquina y veo a los niños correr de aquí para allá, sintiendo la alegría. Eso hace que mi mente me lleve recuerdos de cuando yo me fui de este maravilloso estado. Recuerdo cuando vestía de blanco y todos nos despedíamos. Mis amigos lloraban y sobre todo porque les contaba que mi familia iba a irse del estado. Entre abrazos cálidos y sinceros, ahora no he sentido mejor sensación que la que estoy presenciando ahora. La gravía de estos niños me despierta el sentido, mis mayores recuerdos, hasta que llego a la esquina de la escuela y logro recordar cada momento que viví ahí. Doy la vuelta a la izquierda y me dirijo al nuevo centro comercial en el que estoy invirtiendo para poder vivir mejor.
Un gran ejemplo de prolepsis puede ser que camino hacia mi casa, son como las 8 de la noche y hace menos de 10 minutos que logré terminar con los reportes. El día fue muy largo y cansado, aún me queda mucho camino por recorrer hasta mi casa, la que extrañe hoy más que nunca. Con la pijama puesta me dispongo a preparar una rica cena congelada, llena de grasas saturadas y azúcares refinados que logran hacerme sentirme mejor. Con mi película favorita lista para verla en el sillón de la sala con las luces apagadas y unas mantas y unas almohadas. Sabiendo que esta mañana fue muy ajetreada, puedo tener un poco de paz este hermoso día de